Si en este momento le mostraran a un niño de 3 años que lee y escribe perfectamente y que además sabe quiénes son Giotto y Van Gogh, ¿qué diría? Diferentes estudios científicos han señalado que en los primeros años de vida los niños aprenden intensamente lo que se les enseña. La increíble historia de Magdalena Granés y el sistema de enseñanza que creó para sus 5 hijos genio. En múltiples oportunidades se han manifestado a los periodistas que un niño que aprende a leer entre los 3 o 4 años o un joven que termina su carrera profesional antes de los 18 no es un genio, sino alguien a quien se le ha aprovechado parte de su potencial cerebral mediante la estimulación y la enseñanza temprana. Por internet encontramos docenas de ejemplos de jóvenes músicos, científicos o artistas que demuestran su talento. Uno de ellos es Jack Andraka, quien a los 16 años creó un sensor que detecta el cáncer de páncreas en 5 minutos. O la joven científica de 15 años, Gitanjali Rao, quien a los 12 inventó un dispositivo que permite detectar el plomo en el agua y poco después creó una aplicación móvil que alerta sobre el ciberacoso. Ellos están convencidos de que por medio del conocimiento pueden generar cambios sociales, científicos y tecnológicos. Todos nuestros niños tienen el mismo potencial cerebral que ellos, pero la consecución de sus logros dependerá de la forma como el conocimiento les llegue. Ninguno de nuestros niños está predestinado al fracaso y nadie puede vivir de la desesperanza de otros. Desde una edad temprana, los niños no solo se apropian de la lengua materna en forma verbal, sino que descubren que las bellas palabras que escuchan de sus padres están impresas en los libros. Por eso, los libros les atraen tanto y hasta imitan a los lectores. La lectura de un cuento engolosina a cualquier niño del mundo sin importar su estrato social. En todos los aspectos de nuestra vida debemos tener en cuenta la forma y el contenido. Y estamos viviendo en tiempos de permanentes cambios y sin embargo, uno se pregunta, si innovar es agilizar y actualizar los procesos, ¿por qué seguimos utilizando métodos de enseñanza de la lectura que se usaron en el siglo XVII? ¿Por qué la UNESCO dice que el 47% de la básica primaria, solo ese 47%, alcanza el logro de la lectoescritura? Algo estamos haciendo mal. La lectura es un instrumento básico y esencial que facilita y contribuye en el desarrollo de los demás aprendizajes. A los 2 o 3 años el niño puede sumergirse en el placer de la lectura. Esto le va a enriquecer su infancia, su imaginación, su vocabulario. A través de la lectura el niño educa su atención, construye su autonomía, su comprensión y además va enriqueciendo esa creatividad que tiene. Recordemos que la lectura nos transforma, incentiva el deseo del saber y nos ayuda, sobre todo, a construir los senderos por donde caminarán los demás saberes. El siglo XXI es llamado el siglo del cerebro. Eso es lo que estamos viviendo. El programa Brain, Cerebro, ha permitido notables avances en el estudio del órgano más desconocido que poseemos, el cerebro. Pero veamos, ¿por qué este ha sido un gran reto para la neurociencia? ¿Qué es lo que ha impedido que conozcamos ese órgano tan importante? Los investigadores del cerebro estiman en 100.000 millones el número de neuronas del ser humano al nacer y en más de 100 billones, 10 a la 14, el número de conexiones sinápticas entre las células para formar redes. Al comienzo, estas conexiones están uniformemente distribuidas, pero a medida que pasa el tiempo, con los procesos de aprendizaje que conllevan sensaciones, estímulos, acciones asociadas, se refuerza la sinapsis que se activa durante el proceso y ella se mantiene a largo plazo. Por eso es que decimos que el aprendizaje modela el cerebro. Es decir, que las células no solo tienen que sobrevivir y regenerarse, sino que además tienen que conectarse con el resto de ellas a redes que se expanden y cambian cada día. Es asombroso cómo en 1.5 kilogramos de masa nos puede caber infinitos conocimientos. Por eso decimos que el cerebro es el recipiente que entre más le eches, más le cabe. A juicio del neurocientífico Sebastián Seung, quien está tratando de cartografiar 1 milímetro cúbico de cerebro, lograremos conocer el conectoma humano que nos permitirá comprender cómo es nuestra identidad personal,
Esto va a ser como si tuviéramos una cédula de nuestro potencial cerebral cada uno. Todo proceso de aprendizaje ya sabemos que va acompañado de un cambio en el cerebro. Por esta razón, el conocimiento de los cambios neurobiológicos que ocurren en el cerebro cuando se producen distintos procesos de aprendizaje, distintos estímulos, puede ayudar a reconocer qué tipo de aprendizajes pueden ser más eficaces para determinar habilidades o conocimientos. De eso se trata, ¿cierto? De que podamos identificar las capacidades de los niños que los puedan llevar a desarrollar sus talentos en su juventud. La neurobiología puede considerarse por eso como uno de los fundamentos de la didáctica. Ese es el motivo por el cual ya se habla desde ahora de la neurodidáctica. Es urgente encontrar y crear métodos adecuados que nos permitan ese desarrollo en cada niño. Lo que busca Sebastián Seún con el estudio de este milímetro cúbico de cerebro que posee 1.000 millones de conexiones cerebrales y 100.000 neuronas es encontrar el conectoma humano, que es una estructura viva, escuchemos, es una estructura que cambia según las experiencias, según los estímulos, según el conocimiento y que se expande y se transforma día tras día. Cada día las conexiones van cambiando. Por eso ha sido tan importante la estimulación temprana y se debe iniciar desde la gestación. De ahí que la perspectiva de los investigadores y pedagogos sea lograr encontrar en la neurología y la neurodidáctica cómo obtener la mayor forma de estimulación para que, en los diferentes momentos de los procesos del aprendizaje, podamos estimular de la mejor manera esta construcción de redes neuronales. Sabemos que las emociones se generan en la glándula amígdala del cerebro. En el siglo pasado se nos controló con el miedo y la culpa. Ahora lo quieren hacer con la felicidad, mostrándola como algo adictivo y no como una búsqueda que se construye día a día, que se construye a lo largo de la vida. El niño debe sentir toda clase de emociones para aprender a reaccionar frente a ellas, porque esa es la forma como se fortalece. Es la forma en que enseña a su cerebro a reaccionar. Solo así puede adquirir seguridad y autocontrol. Es tan extrema la situación sobre este tema que llega a confundirse la infelicidad con el saber, puesto que algunos adultos dicen: no importa que mi niño no aprenda, a mí lo que me interesa es que sea feliz, como si el conocimiento, tanto en los infantes como en los adultos, no representara alegría y sobre todo, como si esto no fuera un factor crucial en la construcción de la felicidad. Cuando hablamos de plasticidad cerebral, es decir, del establecimiento y de las modificaciones de las asociaciones entre neuronas, estamos recordando que es mucho mayor en la infancia que en la adultez. A partir de este conocimiento que se da a través del conectoma humano, se trata de aprovechar esa primera etapa de los infantes, tratando de que llegue a ellos la mayor cantidad de saberes en la infancia antes de los 7 años. Aunque el ser humano nunca deja de aprender, después de la adolescencia el diagrama de las conexiones cerebrales queda ya, por decirlo así, estabilizado, dibujado, creado como si fuera una autopista en el cerebro, de tal manera que cualquier progreso ulterior se consigue gracias a ciertas bases que, en buena medida, ya se encuentran establecidas desde la infancia. El descubrimiento del conectoma humano hace 3 años que explica la razón por la cual los bebés se apropian de una lengua materna que es desconocida para ellos cuando nacen y de otros idiomas siempre y cuando lo hagan antes de los 7 años, no fue una sorpresa para los que creíamos en esto. Pero es una maravilla que a través de este descubrimiento hoy sepamos que el cerebro tiene activado unos programas genéticos y neurológicos que permiten aprender idiomas por contagio, por repetición, por imitación, pero solamente este factor se da en determinada edad, con muy pocas excepciones en algunos adultos. En las pruebas saber, se ha detectado repetidamente que nuestros bachilleres tienen graves falencias en lo relacionado con la comprensión lectora, por lo que resulta imposible que puedan discrepar con argumentos y mucho menos conceptualizar sin entender.
Esta es una situación muy grave que aqueja tanto a Colombia como a Latinoamérica. Sin embargo, desde ese año seguimos quejándonos, pero no hemos tomado las medidas necesarias para solucionar este problema. Durante su gobierno en Estados Unidos, Bill Clinton desarrolló un programa que se llamó Head Start, cuyo objetivo era estimular la lectura desde el preescolar. Lo más importante es que se les hizo seguimiento a estos miles de niños beneficiados hasta su adultez, y los resultados fueron asombrosos. No solo porque la gran mayoría eran profesionales exitosos, sino porque eran felices con lo que hacían en su vida. Lamentablemente, ningún gobierno en Colombia ha dejado de minimizar este grave problema, pero quizás ahora lo logremos. Nuestra meta debería ser construir innovaciones que transformen por medio de la ciencia y la tecnología, la economía y el tejido social que hoy tenemos, como lo hicieron Singapur y Finlandia en menos de 15 años. La diferencia está en que son gobiernos que pudieron convencer a sus nuevas generaciones de que su destino es el conocimiento y de que éste puede transformar y beneficiar a todos. Nuestros currículos tienen que ser armónicos e integrales de tal manera que les permitan a los estudiantes desarrollarse constructivamente según sus capacidades. Solo así podremos conocer para construir y convivir de acuerdo con nuestra creatividad. Esto será lo que nos diferenciará de los robots. Stephen Hyman, reconocido neurocientífico y es rector de la Universidad de Harvard, dice que los genes y el ambiente resultan ser socios inseparables en la danza de la vida. Los genes esbozan un esquema básico del cerebro gracias a la estimulación, que puede ser la luz que llega a la retina o la voz de la madre en el nervio auditivo que enciende o apaga esos genes, afilando estructuras cerebrales tanto antes como después del nacimiento. Por lo anterior, se necesita crear métodos más apropiados para las nuevas generaciones, uno de los cuales es este método que ustedes van a ver, el goce del niño lector. Este es un novedoso método lúdico-didáctico en el que hemos utilizado principios de nanotecnología e interactividad. Así, se ayuda al niño a adquirir el gran logro de la lectoescritura en tan solo 8 semanas. El método está organizado en categorías que, como ustedes saben, son los temas específicos. Ellos van acompañados de un contenido que consiste en imágenes, fotografías que permiten al cerebro apropiarse de una información de manera rápida y concreta. Todo esto va acompañado de un lápiz inteligente que lee en voz alta lo que está plasmado en el audiolibro, mientras que el niño puede ver en un televisor o en una pantalla de su computador a través de una multimedia interactiva o una USB. Imágenes, textos, videos, juegos, fábulas, moralejas, cuentos, rondas en inglés y español, así como actividades en general, con miles de sonidos que los atrapan y les permiten sumergirse en el logro diario de la lectoescritura. Esto los estimula adecuada y oportunamente, además de que se trata de aprovechar parte de ese gran potencial cerebral que tiene el niño en su primera infancia. Del célebre matemático Jacob Bronowski hemos aprendido que el hombre es único, no por su obra científica ni por su obra artística, sino porque tanto la ciencia como el arte son el punto de partida de la plasticidad del comportamiento humano. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como padres y maestros.